Asiento, por favor. Es curioso que esta palabra, aleluya, no tiene traducción. En todos los idiomas es la misma palabra. Cualquiera sea el idioma, aleluya es aleluya. Y es una expresión de alabanza, nada más. Interesante que no se traduzca. Y por eso cuando cantamos y repetimos esta palabra, estamos adorando, alabando a Dios. Es un privilegio que tenemos sin duda, el poder adorar, alabar a Dios. Y no solamente es con nuestras canciones, es también con nuestra vida. Y por eso es que la Biblia nos enseña justamente cómo poder vivir una vida de alabanza. Porque a veces pensamos que alabanza es cantar. Alabanza es realmente una forma de ser, una forma de servir a Dios. Y estamos alabándole en todo tiempo, en todo momento. Estamos alabando a Dios con nuestros pensamientos, con nuestras acciones, con nuestro trabajo incluso. O sea, todo puede ser una vida de alabanza. Y por eso creo que es importante poder comprenderlo y entenderlo. Hoy día vamos a viajar al Antiguo Testamento. Vamos a ir al libro del Éxodo, donde vamos a estar allí con Moisés. Moisés, un tremendo hombre de Dios, quien fue el que rescató, el líder, quien sacó, comisionado por Dios, a Israel de Egipto, ¿verdad?, de la esclavitud. Cuando pensamos en Israel, tenemos que pensar que cuando una familia entra a Egipto, una familia nomás, Jacob y sus hijos, sus 12 hijos, incluyendo que estaba José en Egipto, que había sido vendido como esclavo, y José, guiado por Dios, llega a ser un hombre muy importante en Egipto. Llega a ser llamémoslo así, el segundo de a bordo después de Faraón, o sea, un hombre realmente muy, muy importante en el plano político. Y este José es quien Dios usa, ¿verdad?, para que traiga a su familia y comienzan allí a habitar en Egipto luego de un tiempo de hambrunas en el sector. Pasan los años y este pueblo, esta familia de 70 personas que ingresó en Egipto, comienzan a multiplicarse y a crecer y a crecer. José muere y por cierto aparece otra dinastía en Egipto que no veía con buenos ojos el crecimiento de los judíos, quienes estaban asentados en este lugar, en el lugar de, llamémoslo el delta del Nilo, en Gosén básicamente, que era una tierra bastante fértil. Y comienzan a crecer y a crecer en número. Es así que aparece otro faraón que ve como una amenaza realmente que esta gente esté creciendo tanto en un sector tan estratégico, podríamos decir, por cuanto los podrían atacar. En este tiempo también nace Moisés. Moisés, un niño judío que por providencia de Dios es criado como egipcio, se cría en el palacio, que se cría con la familia de Faraón. Y por 40 años este hombre, Moisés, vive allí en el palacio como un egipcio más, muy educado por cierto, muy sabio. Él sabía que él tenía una misión que cumplir, de ser el libertador, un hombre importante dentro de su pueblo, y trató de hacerlo por su propia fuerza, a su propia manera. Es así que mata a un egipcio, dice la Biblia, y a raíz de eso él tiene que huir, y huye al desierto. Y Dios lo tiene por 40 años en el desierto. Este hombre que estuvo 40 años en Egipto, un hombre orgulloso, es llevado al desierto por 40 años, y en esos 40 años aprende a hacer otras cosas, aprende a ser un pastor de ovejas, un hombre diferente. Y cuando ya piensa que su vida ya realmente ahora tiene que esperar jubilar nomás, a los 80 años el Señor lo llama de vuelta y le dice: Moisés, tú eres el hombre que yo elegí. En ese instante, cuando Dios le dice a Moisés, tú eres el hombre, ¿qué contesta Moisés? No puedo, Señor, te equivocaste de hombre. Realmente yo estaba dispuesto 40 años antes, pero ahora no, pues Señor.
Cuando yo tenía 40 años, ahí pudiste haberme llamado, ahí yo estaba realmente con todo mi potencial, pero ahora, Señor, realmente no puedo. Y le pone excusa tras excusa, ¿verdad? Sabemos la historia. No soy bueno para hablar, no me gusta hablar, no soy argentino, tantas cosas que él va diciendo como excusa. Lo cierto es que Dios lo llamó y lo llamó. Y le dice, ok, si te cuesta hablar, entonces llamemos a tu hermano Aarón, a ese le gusta hablar, así que vamos a hacer un equipo acá. Y por cierto lo llama a ser el líder que va a liberar a su pueblo de la esclavitud de Egipto. Y eso lo narra Éxodo, que significa salida, la salida del pueblo de Egipto. En el capítulo 14 vamos a ver todo cuando ellos salen. Esto ocurre en el 1440 a.C., liderados por Moisés, luego que han estado esclavizados por 430 años. Así que llega el momento en que van a salir. Leemos allí en la Biblia que hay 10 plagas que anteceden justamente la salida. Y ya en la última, ¿verdad?, cuando mueren los primogénitos y son rescatados los primogénitos hebreos, bueno, esa fue la última, y llega el momento en que el pueblo está dispuesto para salir y los egipcios han dicho, ok, váyanse, nos tienen aburridos, ya, váyanse. Y cuando este pueblo va saliendo, y es lo que vamos a leer ahora, va saliendo y salen, se despiden de los egipcios, van camino a Canaán, van camino a su nuevo hogar, a la nueva tierra, pero ocurre algo en el camino, y es lo que vamos a leer ahora. Éxodo 14, versículos 1 al 3. Habló Jehová a Moisés diciendo, di a los hijos de Israel que den la vuelta y acampen delante de Pi Hairot, entre Migdol y el mar hacia Baal Zephón. Delante de él acamparán junto al mar, porque Faraón dirá de los hijos de Israel, encerrados están en la tierra, el desierto los ha encerrado. Este pasaje ya es interesante porque recordemos que es Dios el que está auspiciando esta salida de su pueblo, comisionando a Moisés. Y uno pensaría que Dios lo que quiere es que su pueblo salga rápido y llegue rápido donde tiene que llegar. Pero fíjense que allí es Dios mismo quien los pone en una posición tan desventajosa que realmente los pone en un callejón sin salida. Fíjense que les dice que den la vuelta y que acampen en un lugar, frente al mar. ¿Por qué? Porque dirá Faraón, ¿verdad? Encerrados están en la tierra, el desierto los ha encerrado. Es decir, Dios los coloca, los pone en una situación sin salida. Interesante eso, cómo Dios pone a este pueblo en un tremendo conflicto. Esta es la tierra actualmente, donde se ven las montañas a los lados, ¿ok? Allá está el mar. Es en este sector donde Dios le dice a su pueblo que acampe. O sea, realmente era un callejón sin salida, no tenían para dónde ir. Esta es una visión ya aérea. Ahí está Migdol. Este es el lugar donde ellos acampan. Y aquí está la playa. O sea, no tenían escapatoria, ¿sí? Ellos estaban aquí y el ejército egipcio venía por acá. Dígame, ¿para dónde escapaban? No tenían escapatoria, ¿sabes? Estaban allí, el mar. No tenían más que el mar frente a ellos. Dios los pone allí. Pero Dios siempre que nos pone en un aprieto, creo yo, nos pone en un conflicto, Él tiene la salida. ¿Cuál es la clave frente a un conflicto? Escuchar a Dios y obedecer a Dios. Los conflictos Dios los permite justamente para que crezcamos, justamente para que aprendamos a oír la voz de Dios y no solamente la voz nuestra. Y vamos a ver lo que ocurre, porque aquí tenemos un pueblo que quiere escuchar más de sí mismo que a Dios, y a Moisés, un hombre que quiere realmente escuchar a Dios. Éxodo 14, 5 al 8 dice, y fue dado aviso al rey de Egipto que el pueblo huía. Y el corazón de Faraón y de sus siervos se volvió contra el pueblo y dijeron, ¿cómo hemos hecho esto de haber dejado a Israel para que no nos sirva? Y unció su carro y tomó consigo su pueblo, y tomó 600 carros escogidos y todos los carros de Egipto y los capitanes sobre ellos, y endureció Jehová el corazón de Faraón, rey de Egipto, y él siguió a los hijos de Israel, pero los hijos de Israel habían salido con mano poderosa. Cuando sale este pueblo de Egipto, y los egipcios han dicho, por fin nos deshicimos de esta gente molestosa, luego se dan cuenta que eran un mal necesario, porque ahora, ¿quién va a hacer el trabajo sucio? Recordemos que los tenían
de esclavos para hacer un trabajo que ellos no querían hacer. Así que dicen, ¿y ahora quién nos va a hacer el trabajo que ellos nos hacían? Así que vamos a buscarlos mejor y los traemos de vuelta. Pero aquí dice la palabra que los hijos de Israel habían salido con mano poderosa. En otras versiones dice que habían salido cantando. Este es como cuando el equipo de uno sale campeón. ¿Qué hace la gente en las calles? ¿Qué hace usted cuando sale campeón su equipo? Sale a las calles, ¿verdad? Con banderas y a cantar y una algarabía, ¿verdad? Porque el equipo sale campeón. Y imaginemos que un equipo que no sale nunca campeón y que salga una vez campeón es una cosa ya de otro planeta. Los hijos de Israel, dice, salieron con mano poderosa. O sea, si le preguntamos a un israelita cómo se siente y lo entrevistamos, ¿qué diría? Fantástico. Fantástico. Realmente ahora soy lo que siempre soñé. Ya dejamos Egipto, ahora realmente estamos bien. Qué bueno. Algarabía, felicidad, contento. Éxodo 14, 9 al 12. Siguiéndolos pues los egipcios con toda la caballería y carros de Faraón, su gente de a caballo y todo su ejército, los alcanzaron acampados junto al mar, al lado de Pi-Hairot, delante de Baal-Zephón. Y cuando Faraón se hubo acercado, ¿qué pasó con los campeones? Los hijos de Israel alzaron sus ojos y aquí que los egipcios venían tras ellos, por lo que los hijos de Israel temieron en gran manera y clamaron a Jehová. Y dijeron a Moisés, ¿no había sepulcros en Egipto que nos has sacado para que muramos en el desierto? ¿Por qué has hecho así con nosotros, que nos has sacado de Egipto? ¿No es esto lo que te hablamos en Egipto diciendo, déjanos servir a los egipcios? Mejor nos fuera a servir a los egipcios que morir nosotros en el desierto. ¿Qué pasó con los campeones? Cuando ven el temor, cuando ven la amenaza, cuando ven el conflicto frente a ellos, ¿qué hacen? ¿Se acuerdan del chavo cuando le daba la chiripiolca? No sé si vieron alguna vez eso. El chavo se asustaba y comenzaba le daba la chiripiolca. A este pueblo le pasa exactamente lo mismo. Cuando ve el conflicto y ve lo que viene, el ejército egipcio, todos a caballo, se desmayaron del miedo. Hasta ahí llegó los cánticos de victoria y que Dios la había sacado con mano poderosa, hasta ahí nomás llegó. Claman a Dios, pero no es un clamor, porque ni siquiera se nos muestra cuál fue el clamor. E enseguida dice Moisés, mira, ¿quién es el culpable de todo esto? Tú, Moisés. Mira dónde nos trajiste, mira dónde nos metiste. ¿No había sepulcros acaso en Egipto? Claro que los había. ¿No era mejor servir a los egipcios? Y estaban quejándose minutos antes. Entonces, ahí vemos a este pueblo, va a ser interesante analizarlo enseguida. Éxodo 14, vamos a ver la respuesta de Moisés. Y Moisés dijo al pueblo, no teman, estén firmes y vean la salvación que Jehová hará hoy con ustedes, porque los egipcios que hoy han visto nunca más para siempre los verán. Jehová peleará por ustedes y ustedes estarán tranquilos. Fíjese la manera de pensar del pueblo versus la manera de pensar de Moisés. ¿Qué hace el pueblo? Ve el temor y se deshace de temor, de angustia. ¿Qué hace Moisés? Moisés dice, ok, viene el peligro, sí, si el peligro está allí, son los egipcios, yo también lo sé, pero dice, no teman, estén firmes. ¿Y por qué van a estar firmes ellos? Porque Jehová está con nosotros, porque Dios está con nosotros. Y a esos egipcios que hoy día le están temiendo, no los verán más. Fíjese las palabras de seguridad con las que habla, y dice, Jehová peleará por ustedes y ustedes estén tranquilos. Eso está diciendo Moisés. ¿Ok? Bien. Éxodo 14. Entonces Jehová dijo a Moisés, ¿por qué clamas a mí? Interesante eso. Di a los hijos de Israel que marchen, y tú alza tu vara y extiende tu mano sobre el mar y divídelo, y entren los hijos de Israel por en medio del mar en seco. Cuando Moisés clama a Dios, me llama la atención que Dios le diga, uno esperaría que Dios dijera, qué bien, siervo amado, has clamado a mí. Y le dice, ¿qué estás haciendo, Moisés? ¿Acaso no te mandé a hacer algo? Hazlo. Hazlo, deja de perder el tiempo, hazlo. Di a los hijos de Israel que marchen. Alza tu vara y extiende tu mano sobre el mar. Yo me imagino en la posición de Moisés, cuando él está como clamando al Señor, ¿verdad, Señor, ayuda? Y le dice, ¿qué estás haciendo, Moisés? Levántate. ¿Qué te mandé a hacer? ¿Qué te he dado? Úsalo y deja de lloriquear.
hazlo. Levántate, toma la vara, ponla hacia el mar, divídelo. Tan re fácil como es dividir el mar, ¿cierto? Divídelo. Y que entren los hijos de Israel por allí en medio del mar en seco. Dígame, ¿cuándo había visto eso Moisés? Nunca. Un milagro. Pero ese es nuestro Dios. Ese es nuestro Dios. Ese Dios que tiene Moisés es el mismo nuestro. Quiero que entienda eso. Es el mismo. Y los principios de Dios no cambian. Siempre Dios está buscando glorificarse en nosotros y para eso generalmente va a diseñar o va a permitir un conflicto. Va a permitir algo que en primera instancia vamos a temer, vamos a volcar los ojos en nosotros. Una mirada, como veníamos estudiando domingos anteriores, egocéntrica. ¿Qué tenemos que hacer? ¿Qué mirada tenemos que tener? Teocéntrica. Teocéntrica. En Él, ¿verdad? Y es lo que hace Moisés. Moisés obedece. Esta es una locura, pero Moisés lo hace. Dígame si no es interesante cómo Dios cambió a este hombre en esos 40 años. Ya no es el hombre rebelde. No, ahora es el hombre que dice, ok, Señor. ¿Tú quieres que levante esta varita, esta maderita y que haga lo que me dijiste? Lo voy a hacer. Y si hago el ridículo va a ser mío nomás. Pero imagínense que hace así y no pasa nada. Dígame el tremendo ridículo que habría hecho Moisés. Que el mar se divida y los grillos cantan, no pasa nada. Pero lo hace. Y cuando lo hace, el mar se divide. Y pasa lo inexplicable. Y el ángel de Dios iba delante del campamento de Israel, se apartó e iba en pos de ellos. Asimismo, la columna de nube que iba delante de ellos se apartó y se puso a sus espaldas. E iba entre el campamento de los egipcios y el campamento de Israel. Y era nube y tinieblas para aquellos, y alumbraba a Israel de noche. En toda aquella noche nunca se acercaron los unos a los otros. Fíjense cómo Dios los guió. Un ángel, una columna de fuego, una columna que los guiaba a ellos, pero que era oscuridad para los egipcios. Fíjese el portento que está ocurriendo. Versículo 21. Y extendió Moisés su mano sobre el mar, e hizo Jehová que el mar se retirase por recio viento oriental toda aquella noche. Y volvió el mar en seco, y las aguas se quedaron divididas. Entonces los hijos de Israel entraron por el medio del mar en seco, teniendo las aguas como muro a su derecha y a su izquierda. Y siguiéndolos los egipcios entraron tras ellos hasta la mitad del mar. Toda la caballería de Faraón, sus carros y su gente de a caballo. Versículo 24. Aconteció la vigilia de la mañana, toda la noche han estado pasando, caminando por el mar en seco. Qué experiencia más interesante esa. ¿Se imaginan ustedes un israelita y vemos el mar al lado? Qué impresionante, el temor que uno debe sentir de ver esa muralla de mar, pero al mismo tiempo vamos cruzando en seco. Y trastornó, dice el Señor, el campamento de los egipcios y quitó las ruedas de sus carros y los trastornó gravemente. Entonces los egipcios dijeron, huyamos de delante de Israel porque Jehová pelea por ellos contra los egipcios. Versículo 26. No, este ya lo dijimos. 29. Y los hijos de Israel fueron por el medio del mar en seco, teniendo las aguas por muro a su derecha y a su izquierda. Así salvó Jehová aquel día a Israel de mano de los egipcios. E Israel vio a los egipcios muertos a la orilla del mar, y vio Israel aquel grande hecho que Jehová ejecutó contra los egipcios, y el pueblo temió a Jehová, y creyeron a Jehová y a Moisés su siervo. ¿Por cuánto tiempo creyeron a Moisés su siervo? No mucho. ¿Por cuánto tiempo temieron a Jehová? Un par de horas quizás, ¿verdad? Bueno, pongámosle un par de días ya, pongámosle más. O sea, este era el pueblo. Este era el pueblo. Imagínense qué portento más grande que pase por el mar en seco usted. Dígame si no está Dios guiándolo con una columna de fuego por la noche para alumbrarle. Dígame si uno no puede decir, wow, qué maravilla. Por eso es que se dice que generalmente los milagros no hacen que la gente tenga fe. Y esto lo prueba. La fe dura lo que dura el milagro. Y después la gente vuelve a la misma de antes. ¿Por qué razón? Por lo que vamos a ver a continuación. Es la manera de pensar que no ha cambiado. Nuestra manera de pensar es la que vamos a tener siempre, va a estar gobernándonos. Y ese es un tema del cual quiero que hablemos ahora.
Esquemas de pensamiento. Los esquemas de pensamiento que hemos adquirido, que hemos aprendido, que nos han sido enseñados. Hemos aprendido una forma de pensar. Yo escucho a veces a las parejas cuando están en problemas, por ejemplo, están de noviazgo, y el novio le dice a la novia: mi amor, cuando yo me case contigo voy a cambiar. ¿Por qué se ríen? Y él le dice: mi amor, cuando nos casemos yo voy a cambiar. ¿Por qué no creen? Son solo buenas intenciones. Es como cuando comienza un año nuevo y nos abrazamos, que este año sea feliz, feliz, feliz. Nada, son buenos deseos, porque nuestra forma de pensar es lo que realmente nos hace ser como somos. Somos lo que pensamos. No somos lo que pensamos que somos lo que pensamos. Y por ello es tan vital entender esto. Vemos acá los esquemas de pensamiento que se topan. Los vemos muy distintos del esquema de Moisés, el esquema de los judíos. El esquema de Moisés, lo vimos recién, tiene que ver con un Moisés conectado con Dios. Lo que hemos hablado domingos anteriores. ¿Qué es lo que hace la salvación con nosotros? Nos conecta, nos reconecta con Dios. Estábamos reconectados producto del pecado original. Jesucristo, a través de su plan de salvación, nos reconecta con Dios. Y al estar reconectados con Dios, podemos tener toda la provisión de Dios a nuestra disposición. ¿Cuál es el problema? Nosotros. ¿Cuál? El ego, el yo. Ese ego, ese yo que ha crecido, que nos ha hecho ser como somos, que nos ha diseñado la manera en que pensamos, es el gran problema. Y por eso la Biblia nos manda, ¿qué cosa? Matar qué cosa. Matar el ego, matar el yo, porque en la medida que matamos el yo y matamos el ego, vamos a poder realmente conectarnos con Dios. ¿Qué pasaba aquí con Moisés y qué pasaba con el pueblo? Vemos a un Moisés conectado con Dios. Vemos a un hombre que obedece en situaciones que quizás nadie lo haría, son locuras las que pide Dios. Sin embargo, lo hace. Pero vemos a un pueblo judío conectado con ellos mismos, con sus emociones. ¿Este pueblo se emocionaba o no? ¿Sí? ¿Acaso no aclamaba a Dios a ratos? A ver, cuando hay un terremoto, ¿qué pasa con la gente? ¿Qué pasa con las iglesias? Cuando hay una catástrofe, ¿se llenan? Bien, a la semana, digamos un mes más, ¿qué pasó con la iglesia? Estaba vacía. La emoción del momento, el apremio. Entonces este pueblo era un pueblo conectado con sus emociones, claro que sí. Dios lo está salvando, gloria al Señor, aleluya. Pasó la semanita, Moisés, ¿y qué vamos a comer ahora? Comíamos cosas ricas en Egipto, y mira aquí, ¿qué hay aquí? Moisés, ¿y el agua? ¿Dónde está el agua, Moisés? ¿Sí o no? Dios, ¿qué pasó? ¿Nos sacaste al desierto? ¿No era tierra prometida? ¿No era tierra que fluye leche y miel? No vemos nada de eso. O sea, un pueblo quejumbroso, un pueblo negativo, un pueblo que siempre veía lo malo, no veía nada bueno, en absoluto, nada bueno, todo lo malo. Sin embargo, aquí vemos las dos formas de pensamiento. Una forma de pensamiento conectada a Dios, la de Moisés. Un hombre que aprendió a conectarse con Dios y aprendió a obedecer a Dios, aprendió que si Dios le decía algo, él lo hacía. Pero tenemos un pueblo conectado con sus emociones, con su ego, con lo que ellos son. Y por cierto, eso les impedía ver a Dios realmente. Dios estaba con los judíos, pero ¿saben? No lo veían. ¿Y por qué no lo veían? Por su manera de pensar. ¿Qué había pasado con ellos? ¿Cuál era la manera de pensar que ellos tenían? De esclavos. De esclavos. Habían sido por 430 años esclavos. Su abuelo había sido esclavo, su papá había sido esclavo, él era esclavo. Por tanto, él aprendió a pensar de quiénes fueron sus modelos. Los esclavos. ¿Quiénes le mostraron cómo pensar? Esclavos. De manera tal que ellos eran simplemente la resultante de su entorno. Y su esquema de pensamiento estaba orientado a eso. Así que ellos pensaban como esclavos, temor,
¿Estaba Dios allí? No, era el temor el que primaba. En cambio, no era el caso de Moisés. Moisés veía a Dios. Lo veía, lo palpaba. Dice la palabra que Moisés se mantuvo en el desierto como viendo al invisible, porque este pueblo lo sacaba de quicio. Era un pueblo terrible. Sin embargo, se mantuvo como viendo al invisible. De esa forma, Dios lo guió. Sin embargo, por el mismo pueblo, Dios no le permitió entrar en Canaán. Y eso es triste para un líder como Moisés. Los judíos eran libres ahora, pero seguían pensando como esclavos. Llevémoslo a nuestra vida. Antes de Cristo éramos esclavos. Esclavos del pecado, esclavos de la amargura, esclavos del pesimismo, esclavos de la malicia, esclavos, póngale con lo que quiera. ¿Qué más? Egocentrismo. Malos hábitos en general. Bien, venimos a Cristo, somos nueva creación. ¿Qué debiéramos ser? Somos libres ahora, ya no somos esclavos. ¿Qué debiéramos ser? Diferentes. Debiéramos aprender a pensar de forma distinta y por ello es tan vital cuando el Señor nos manda, si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo. Tome su cruz y sígame, mate su ego, mate su yo para que pueda seguirme. De manera que en un cristiano no debiéramos encontrar ni amargura, ni odio, ni resentimiento. No debiéramos. No debiéramos. ¿Por qué lo encontramos? Porque todavía el ego está gobernando, porque todavía está ahí el yo muy entronizado. Y eso es lo que vemos acá, esa bipolaridad en lo que debiera ser un esquema cristiano de pensamiento. Unos que piensan lo malo, en este caso los judíos, y otros lo bueno, en el caso de Moisés. ¿Por qué razón seguían pensando los judíos como esclavos? Porque no habían sido libres en su mente. Habían sido libres físicamente. Ya no estaban en Egipto, estaban camino a Canaán, pero en su mente seguían siendo esclavos. Es como este elefantito. Dígame, ¿este elefantito podría sacar esa estaca? Yo no creo, porque miren cómo está allí. ¿Por qué ese elefantito no saca la estaca? Porque aprendió a pensar. Le enseñaron que cuando era bebé y lo ataron a una estaca y él trató de sacarla, no pudo, no puedo, por más que lo intentes, creció y se transformó en un gigante. Pero ve la estaca y ¿qué piensa? No puedo. ¿Qué pasa con nosotros como creyentes? Hoy día somos libres. Y piense en esto. Dios, la fuente de toda creación, de toda creatividad, nos dice, yo estoy contigo, todos los días, hasta el fin de los tiempos. Estás conectado conmigo a través de Jesucristo, a quien tú aceptaste un día porque Él murió por ti y por tus pecados. Te he dicho que mates tu yo, para que yo pueda vivir en ti. Y como Pablo dice, cada día muero, o ya no vivo yo, Cristo vive en mí ahora. Sin embargo, no lo haces. Y sigues pensando, no puedo. Y usted dice, quiero que desarrolles el talento que puse en ti. No puedo, soy viejo. No puedo, no tengo la educación. No puedo, no tengo las oportunidades. No puedo. El país en el cual nací no me da las posibilidades. ¿Y dónde está Dios? ¿Dónde está Dios? No, si Dios es importante, Muéstrelo. De eso se trata el cristianismo. Es Dios. Es Dios el que aparece en nuestra vida y vemos cómo Dios se manifiesta a través de nuestra debilidad. Y la gloria es de Dios, porque Él lo hace, no somos nosotros. Ninguno de nosotros puede hacer algo para Dios. Es Dios a través de nosotros. ¿Qué nos pide Dios? Cambia tu manera de pensar, porque ahora eres libre. Fuiste esclavo, pero ahora eres libre.
Tienes que cambiar tu forma de pensar y que realmente vivas la libertad que te he dado. Efesios 4:17 dice, esto pues digo y requiero en el Señor, escribiendo el apóstol Pablo, que ya no anden como los otros gentiles que andan en la ¿qué? En la vanidad de su mente, teniendo el entendimiento oscurecido, entenebrecido, ajenos a la vida de Dios. ¿Por qué? Porque están desconectados de Dios, son gentiles. Por la ignorancia que en ellos hay, por la dureza de su corazón. Pero a diferencia nuestra, no es así. Estamos conectados con Dios, no estamos en tinieblas, estamos en luz. O sea, debiéramos vivir de una manera distinta. Y eso implica que debiéramos aprender a pensar de una manera distinta. Ya no como en el pasado, ya no como fuimos, sino como Dios quiere que seamos. Aprender a vivir como lo que somos en Dios. Y estoy hablando aquí de la identidad. De la identidad. Por ejemplo, Juan 1:12. Mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio la potestad del poder de ser hechos hijos de Dios. ¿Cuántos hijos de Dios hay en este lugar? Ya. ¿No hay criaturas de Dios aquí? Una criatura de Dios, Dios nos crea como criaturas suyas. Cuando nacemos en esta tierra somos una criatura de Dios, pero no somos hijos de Dios. ¿Cuándo llegamos a ser hijos de Dios? Como dice acá, mas a todos los que le recibieron, ¿recibir a quién? A Jesucristo. A los que creen en su nombre, ¿en nombre de quién? De Jesucristo. Les dio el poder de ser hechos hijos de Dios, los cuales no son engendrados ni de sangre, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón, sino de Dios. O sea, si soy hijo de Dios, dígame, ¿cómo debiera vivir? Como un hijo de Dios. Creo que nació el hijo del príncipe Andrés, ¿cómo se llama? No, el príncipe Williams. ¿Qué fue, niñita? Ya, que llevarle algún regalito, porque ¿hicieron del baby shower? No lo invitaron. A ver, esa bebita que nació en esa casa, en el hospital público seguramente, dígame una cosa, ese bebito uno podría pensar, ojalá que le vaya bien en la vida, ojalá que tenga algo de plata para que no pase penurias. ¿Uno podría pensar eso? ¿Por qué? Porque es hija de quién? Del príncipe, es nieta de la reina, o sea, es de la realeza. Es de la realeza. ¿Y qué dice la Biblia de nosotros? No somos real sacerdocio, no somos nación santa. No me digan amén. Pueblo adquirido por Dios. No somos hijos de Dios. ¿Y por qué pensamos como esclavos entonces? ¿Y por qué pensamos como ratones? ¿Y por qué pensamos como cola y no como cabeza? ¿Y por qué seguimos pensando no puedo, es imposible? Es cierto, esa palabra muy sabia. Fuimos criados como ratones. Pero no tenemos que seguir pensando como ratones. Vamos a impulsar el espíritu ratonil hoy día, ¿ya? Somos hijos de Dios. Eso es una manera de pensar distinta. Quiero que entienda esto. Esto no es simplemente por un rato de emoción, decir, soy hijo de Dios, soy hijo de Dios. No, ni siquiera tiene que gritarlo. Vívalo un poquito, vívalo. Y comienza a vivir como tal. Y comienza a vivir con pensamientos nuevos, con pensamientos positivos. Tengo un problema, ok, pero mi Dios está conmigo. Él me ayudará, me dará sabiduría. Por favor, nunca le diga a Dios, Dios, tengo un problema, sácame de este problema. No lo haga. Si quiere crecer realmente, dígale, Dios, dame la sabiduría para saber cómo solucionar este conflicto. Dame la salida que tú tienes. Pensemos en Israel otra vez. Lo pone Dios frente al mar, rodeado de montaña, no tiene salida. Imaginemos que hubiese dicho ese pueblo, Señor, sácanos del problema. Ok, vuelvan a Egipto. Esa es la salida del problema, ¿o no? Vuelvan a Egipto.
sean esclavos. En cambio dice, espérenme, esperen lo que yo tengo para ustedes. Esa es la clave. Manera de pensar distinta, pensar como hijos de Dios, pensar como de la realeza, es aprender una forma distinta. Somos lo que pensamos, entienda esto, eso lo dice un proverbio. Identidad, es decir, vivir con la identidad que tenemos. Dios le dice a Moisés, usa lo que tienes. Y usa la vara, y cuando usa la vara, ¿qué ocurre? Un portento, un milagro, porque fue lo que Dios le mandó a hacer. David y Goliat, y con esto quiero terminar. ¿Conocen la historia de David y Goliat, verdad? Ok, David y Goliat. David se enfrenta con Goliat. Un día estaban peleando los filisteos contra los israelitas, una de las tantas peleas que tenían, y hacía un mes que peleaban, pero no peleaban. Hacía como que peleaban. Todas las mañanas salían, hacían la cosa allí. Salía Goliat y decía, denme un hombre que pelee conmigo. Y las gallinas se devolvían a su corral. Y así pasó un mes, hasta que llega David, y llega allí y ve a este gigante, un gigante enorme. A ver, imagínense a Jimmy, pero de 3 metros, una cosa grande, un acorazado, así. Un tipo con una armadura, un tipo con una ¿cómo se llama? Una espada, todo era enorme. Una jabalina, pero enorme. Un tipo realmente que daba miedo de solo verlo. Por tanto, cuando llega David, encuentra y justamente escucha que Goliat está desafiando al pueblo y le dice, hoy yo he desafiado, 1 Samuel 17:10, hoy yo he desafiado al campamento de Israel, denme un hombre que pelee conmigo. Díganme si esto no es una bofetada, ¿cierto? Eran solamente hombres los que estaban ahí, denme un hombre, pero no está diciendo denme un hombre, denme un hombre que no tema. Oyendo Saúl todo Israel estas palabras del filisteo, se turbaron y tuvieron gran miedo. Ahora, dígame, ¿quién era este ejército? Se suponía que era el ejército de Dios y que los filisteos son los patos malos, o sea, no tienen nada que hacer en la historia. Pero aparecía este gigante, este Goliat, que infundía miedo. Si Jimmy infunde miedo así, imagínense de 3 metros, o sea, impresionante. Se turbaron y tuvieron gran miedo, y en ese instante es cuando llega David, un joven, un pequeño David. Y este joven escucha lo que está pasando, y luego de varias situaciones, dice, yo voy a pelear con él. Yo peleo con él. Y Saúl le dice, tú eres un niño, este es un soldado. Tú eres un niño, tú no puedes pelear contra él. No, yo peleo contra él. Saúl le dice entonces, ponte mi armadura, toma mi espada, porque es la mejor que hay en el ejército. Trató de ponerse la espada, trató de ponerse toda esa cosa y parecía un disfrazado, digamos. Le quedaba bailando el casco y todo. Dice, no, yo no puedo ser así. Y eso nos muestra algo muy interesante. Cuando queremos parecernos a alguien, nunca nos va a resultar. Cuando quiera imitar a alguien, nunca le va a resultar. Usted no puede ponerse los ropajes de otro, tiene que ser usted mismo. Y es lo que dice David. No, dice, yo no puedo con esto, así que déjenme a mí nomás con lo que yo sé hacer. ¿Y qué sabía hacer David? Bueno, David sabía su trabajo de pastor, él protegía las ovejas. Y dice, cuando venía un lobo, yo pescaba mi onda, y eso no es una moto, sino que es una cosa ¿ya? Y pescaba mi onda y mataba al león, fuera oso, fuera león, fuera lo que fuera, yo lo mataba. Y ahí vemos cómo Dios, cuando nadie nos ve, nos entrena. A este niño Dios lo entrenó. Este niño no era simplemente que por la emoción momentánea dijo, yo peleo con él. No. Él venía entrenado por Dios. Así que él sabía lo que estaba diciendo. Y mire lo que dice. Y cuando él dice esto, uno se da cuenta, este hombre habla de una forma distinta. Entonces David le dijo al filisteo, le dijo a Jimmy, tú vienes a mí con espada y lanza y jabalina, mas yo vengo a ti. ¿Qué armas usa él?
En el nombre de Jehová de los ejércitos. Fíjese cómo piensa este hombre. Tú vienes a mí con esa ametralladora, tú vienes a mí con granadas, pero yo vengo a ti en el nombre de Jehová de los ejércitos, el Dios de los escuadrones de Israel, a quien tú has provocado. O sea, le dice, tú estás en problema. Jehová te entregará hoy en mi mano y yo te venceré y te cortaré la cabeza y daré hoy los cuerpos de los filisteos a las aves del cielo y a las bestias de la tierra. Y toda la tierra sabrá que hay Dios en Israel. Y sabrá toda esta congregación que Jehová no salva con espada y con lanza, porque de Jehová es la batalla y Él les entregará en nuestras manos. Dígame, ¿cómo piensa este hombre? Está conectado con Dios. Está conectado. Él sabe que Dios es la fuente vital. Él sabe que Dios es la fuente de todo poder. Él lo sabe, Él lo vive. Lo ha vivido en la intimidad, lo ha vivido cuando ha estado solo en las noches cuidando su rebaño. Él lo ha vivido, esa experiencia. Él no leyó un libro, no fue una conferencia. Él vive. Y por eso cuando llega el momento y se para frente a Goliat y lo ve de 3 metros, no le teme. Porque él sabe que quien está con él es más grande. Él lo sabe, él piensa así. Somos lo que pensamos. Vemos un problema y usted dice, no es problema. Y otro dice, pero ¿cómo? Mira el gran problema que tenemos. No, no es problema. Dios está con nosotros. Es manera de pensar. Porque hay creyentes que se hunden frente a un problema y otros no. Manera de pensar. Manera de pensar. Y si Dios está conmigo, yo debo renovar mi forma de pensamiento y debo adquirir los pensamientos de Dios por su palabra. Y voy creyéndole a Dios. No solamente le creo a Dios, no, le creo a Él. Y creo cuando Él me dice, yo estoy contigo todos los días, yo le creo. Creo cuando Él dice, mayor es el que está en ti que el que está en el mundo, le creo. Le creo cuando dice, tú tienes la mente de Cristo, le creo. Le creo cuando dice, el Espíritu Santo mora en ti, no te visita. Así que no ores más, visítanos, Espíritu Santo. No, es más de ti y menos de mí. Es comenzamos a creerle a Dios. Y cuando comenzamos a creerle a Dios, nuestra forma de pensar va cambiando. Y los problemas ya no son los Goliat, son problemas. Son problemas, nada más, que tienen solución. ¿Por qué? Porque Dios es más grande. ¿Qué ocurre con esta escena? ¿Qué pasó? Cuéntenme la historia. Salió el gigante y se sintió ofendido. Dice, soy yo, perro, que vienes a mí, que lanzan a este... Yo pedí un hombre y me dan esto. Ok, me deshago de él en 5 minutos. ¿Qué es lo que hace David? Pesca una piedra, lanza la onda y se la clava en la frente. Se va al piso, pesca la espada del mismo Goliat y le corta la cabeza. Pregunta. ¿Quién era el gigante? En esa pelea entre David y Goliat, ¿quién era el gigante? David. David era el gigante. ¿Por qué era el gigante? Porque él servía al gigante. Porque él vivía con el gigante. El poderoso de Israel, exactamente. Sabía que el problema que tenía frente a él era eso, un problema. Y en 5 minutos más le cortaba la cabeza, así de simple. Los problemas no son problemas. Es la forma en que enfrentamos los problemas, el problema. Y aquí tenemos a este hombre, a este joven. ¿Quién era el gigante? David era el gigante. Cuando yo les hablaba el otro día de Sor Teresa, que le he dicho chiquitita, pero él es gigante, porque le cree a Dios. La manera de pensar cristocéntrica y la manera de pensar egocéntrica son tan distintas y se dan lamentablemente dentro del mundo cristiano. Una manera cristocéntrica es la manera de David. Está centrado en Dios. Recuerde, no es emoción momentánea, es una vida, es cotidiano. Y una vida egocéntrica también es lo mismo. Uno vive conectado con uno, con sus pensamientos, con sus problemas, y le preguntan ¿cómo estás? Siempre está mal.
por los problemas que tiene, por las dificultades que está atravesando, pero que no supiste, no te has dado cuenta. ¿Dónde está la forma de pensar centrado en ella misma, en la misma persona? Una vida teocéntrica o cristocéntrica no tiene que ver con que no hay problemas, los hay. Pero uno sabe que Dios es más grande que el problema, que Dios es mucho más grande. Y que Dios, a través del problema, le está enseñando a usted a confiar, a tener una mentalidad realmente victoriosa. Romanos 8:35 y 37 dice: ¿quién nos separará del amor de Cristo? ¿Tribulación, o angustia, o persecución, hambre, desnudez, peligro, espada? ¿Algún problema nos separará del amor de Dios? Contesta: antes en todas estas cosas somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Por medio de aquel que nos amó. Eso es lo importante de la sentencia. Por medio de Cristo es que realmente puedo ser más que vencedor. Esa es nuestra identidad, vencedores. Y de esa manera tenemos que aprender a pensar que Dios sea real en nuestras vidas. Y eso se delata en la manera de pensar que tenemos. Usted puede decir: no, si yo creo en Dios. Y por eso la palabra dice: de la abundancia del corazón habla la boca. Cuando usted escucha hablar a alguien, sabe realmente con quién está hablando. Nos ponemos de pie, por favor. Señor, te damos gracias en este día en el nombre de Jesucristo. Y también te queremos pedir perdón porque en muchas de las batallas de nuestra vida nos comportamos como el batallón de Israel y no como David. Tememos, nos dan miedo los problemas, nos dan miedo las situaciones complicadas, las evitamos. Sin embargo, tú nos mandas enfrentarlas de la manera que tú quieres que lo hagamos, dependiendo de ti. Señor, en esta tarde ya ayúdanos y permítenos que realmente haya más de ti en nosotros y menos de nosotros, que nosotros menguemos para que tú crezcas. Es lo que te pedimos, porque queremos desarrollar esa mentalidad vencedora, esa mentalidad que tú nos das, porque tú estás con nosotros hoy día. Somos hijos de Dios, somos hijos tuyos. Perdónanos cuando nos hemos comportado realmente como hijos no de ti, y no te hemos honrado como tal por la manera en que estamos viviendo. Perdónanos y ayúdanos, Señor, a poder vivir de la manera que tú nos mandas. Somos de la realeza, somos hijos de Dios, del Dios Altísimo, y a ti queremos honrarte. Gracias, Señor, te damos en este día y te pedimos que nos enseñes a ver cada problema que estamos viviendo hoy como eso, un problema que comparado contigo es nada. Danos la sabiduría y la salida para poder encontrar la manera sabia de crecer, obedeciéndote a ti y saliendo o solucionando el conflicto. Te alabamos, Señor, y te damos las gracias en el nombre de Jesús. Amén. Amén.